Primera de Timoteo, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6. Esta es la segunda parte y este estudio lo titulamos El dinero no es todo en la vida. Vamos a entender por qué este título. Eh, Desde el estudio anterior, analizamos los primeros 4 versículos, Pablo está hablando acerca de la diferencia que hay entre aquellas personas que se conforman a la sana doctrina y aquellos que están buscando bajo el pretexto de un conocimiento oculto o superior, etcétera, eh, otro tipo de doctrinas de las que a final de cuentas resulta en enseñanza que no se justifica en las palabras, en las salas palabras de Jesucristo, de Yeshua, de su enseñanza. Pablo, en toda su disertación, en toda su enseñanza, él tuvo como propósito no salirse de del esquema de la enseñanza que nosotros recibimos a través de la ley de Moisés, de los profetas y de la enseñanza del maestro de Yeshua. Así es de que no significa que Pablo haya querido buscar un conocimiento aparte, superior, oculto. No, Pablo simplemente recibió revelación acerca de toda esta disertación, de toda esta enseñanza, toda la doctrina de Yeshua, y su propósito fue llevarla, enseñarla a las comunidades, a las congregaciones que se estaban formando. Hoy en día tú y yo recibimos las palabras del apóstol Pablo y muchas veces podríamos considerar que es un poco difícil entender a Pablo, pero cuando lo vamos entendiendo, cuando vamos comprendiendo su disertación y recibimos, al igual que él lo hizo, revelación, la ayuda del Espíritu de Dios, para comprender las palabras de Pablo, podemos entender con toda claridad que su enseñanza, su doctrina, se basó justamente en lo que nosotros tenemos por escrito en la palabra de Dios. Nunca enseñó Pablo cosas separadas, cosas que no estaban conforme a la doctrina de las sanas palabras de Yeshua. Y entonces, en contraposición a esta actitud, está refiriéndose Pablo a estas personas que todo el tiempo están buscando disputas. Dice el verso 5, están en disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, de tanto que quieren andar discutiendo, tanta palabrería, tantas cosas que quieren de repente estar expresando como un conocimiento superior, se envanecen. Las personas se envanecen, se llenan de vanidad, ¿sí? A grado de que, y bueno, la palabra griega que ya analizamos tiene que ver con estar envanecidos, inflados. Este es el resultado de las personas que, sin importar que afirmen que son creyentes, si no saben tratar con la autoridad, si no tienen la humildad para reconocer honor en quien está puesto por autoridad. Y recordemos que Pablo le estaba mandando esta carta a Timoteo, porque Timoteo estaba recibiendo esta autoridad ante la congregación. Entonces Pablo tenía que hablarle con toda claridad y con toda firmeza a Timoteo para que él entendiera
¿Qué tipo de personas iban a estar en contra de su ministerio? No iban a verlo como autoridad. Y hoy en día hay muchas personas así, que no reconocen la autoridad, que no reconocen a aquella persona que tiene un llamado. Y entonces no hay una humildad, no hay honor. El resultado es que estas personas que no reconocen el servicio, el don, el llamado, la autoridad y hablando en general de otro tipo de autoridades, autoridades civiles incluso, ¿qué es lo que genera en esas personas? Se vuelven rebeldes, son personas rebeldes y la rebeldía, ¿sí? Deshonra a la autoridad, confronta a la autoridad. Y la característica de esas personas que tienen por costumbre, no reconocer la autoridad, pues es el orgullo. Es el orgullo que en términos de este capítulo Pablo usó la palabra envanecidos, inflados. ¿Qué es lo que pasa con una persona que comparte el evangelio, que comparte la palabra de Dios, que dice tener un llamado, pero que comienza a hurgar en doctrina ajena, en palabras que no fueron apoyadas, sino criticadas incluso duramente por el propio maestro, por el Mesías? ¿Qué es lo que pasa con esas personas? Bueno, llega un punto en el que ellos, sin darse cuenta, están en franca rebeldía frente a las palabras, frente a la enseñanza de Yeshua, porque lo que ellos comparten no se conforma a las sanas palabras del Mesías, sino que son palabras que de repente ya forman parte de una enseñanza totalmente diferente. Y bueno, existen infinidad de argumentos que ocupan la gente para decir, bueno, pues es que eh, lo que buscamos es servirle mejor a Dios, obedecerle mejor. Pero eso es una mentira disfrazada de orgullo. Pretenden ser mejores. Pero no es cierto. La verdad es que son gente orgullosa, que lo que busca es darse a notar, pero de esa manera. Y ese es un error, porque se envanecen, se ponen inflados, como dice el concepto griego. Así es de que estas personas cuyas características se describen desde el versículo 3 de este capítulo son que en primer lugar enseñan cosas que no son conforme a las sanas palabras de Yeshua, del Mesías, ni a la doctrina que es conforme a la piedad. Pablo habla de la doctrina de la piedad, también es un concepto que estuvimos ya analizando. Son personas que al estar envanecidas demuestran que no saben nada. Claro, ¿por qué? Y a los ojos de la persona que no conoce las escrituras, más bien a los oídos de las personas que no conocen las escrituras, pues consideran que saben mucho porque dice cosas muy diferentes, ¿no? Y son fácilmente sorprendidas. Por eso es importante conocer la escritura. Que no te sorprendan, que no pretendan engañarte, eh, influir en tu fe de forma equivocada, sino que si hay palabras que no entiendes, mejor pon freno y analiza lo que estás escuchando. Son estas personas que hacen eso, al final lo único que demuestran ante quien sí conoce la escritura es que no saben nada. Por eso Pablo los describió de esa manera, no saben nada. Y deliran acerca de contiendas de palabras, una vez más, ¿sí? Que es justo de donde nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias.
Y todos estos malos aspectos de la personalidad tienen su fundamento en la corrupción de su entendimiento. Su entendimiento, la forma en cómo ellos están queriendo entender la escritura, está corrompida. ¿Qué es lo que corrompe tu mente? Lo que corrompe tu mente tiene que ser un parásito, una enfermedad, un virus, una infección, algo que va a corromper la salud de tu mente. Entonces tienes que tener mucho cuidado acerca de cómo está tu mente, cómo está tu corazón, qué es lo que te alimenta, de qué raíz te estás alimentando. Y Pablo va en ascenso en este asunto tan delicado. Y fíjate cómo continúa hablando de ellos. Dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Esto está tremendo porque esto es justo uno de los aspectos que hemos hablado en muchas ocasiones, de todas estas personas que hacen en apariencia, de forma piadosa, y consideran que lo que hacen les va a retribuir en ganancias económicas, y sí, muchas veces sí lo logran, porque logran engañar a las personas. ¿Alguna vez has sabido de eventos organizados con el pretexto de buscar bendecir a personas bajo el argumento de ayudar para que las personas encuentren soluciones a sus problemas de matrimonio, por ejemplo? Solamente hablando de un aspecto, pero hay infinidad de cosas, de pretextos con los que hacen esto. Pero, por ejemplo, los dichosos eventos de matrimonios. Sin embargo, resulta que para ser parte de dichos eventos, pues implica de entrada un costo económico y en ocasiones considerable, como derecho de admisión. La pregunta ¿es eso la piedad real? ¿La piedad verdadera? Porque, pues, ¿cuántas personas no podrían estar en en un real conflicto de matrimonio que requieren ayuda, requieren consejo, consejería, ayuda, como una bendición, por supuesto, y busca a las personas, pero ¿qué crees? Muchas veces no tienen para pagar. ¿Qué pasa? Pues si no tienes dinero, pues no, pues te quedas con tu problema porque no hay piedad para ti. Yo lo estoy diciendo de forma muy tosca para que lo entiendan así como es, pero nunca lo van a escuchar de esa manera. O sea, siempre se los van a decir muy, con una píldora muy dorada, de forma muy bonita, quizás para en otra ocasión. Vamos a hacer lo posible, vamos a ver si hay alguien que te que pueda patrocinarte, porque nosotros no. O sea, nosotros no te damos las cosas gratis. La piedad no es gratis. No te lo van a decir de esa manera una vez más. Te van a decir de muchas otras formas. Y van a querer involucrar a otros para que digan que seas de bendición, para... Con tal de cobrar, a final de cuentas, no dan, como decimos aquí en México, no dan pasos sin guarache. No hace las cosas en vano. Si no hay ganancia, mejor no. Pablo habló de esas personas. Y esas personas continúan bajo la careta de un ministerio que busca llevar bendición a las personas. Y hay infinidad, ¿eh? Hay infinidad de gente que se dedica a eso, que anda haciendo eso.
Todas esas personas que realizan todo ese tipo de actividades por una supuesta actitud piadosa ante los demás, en realidad no buscan beneficiarse de los creyentes y de su necesidad en forma positiva. Ellos solo buscan beneficiarse a sí mismos en el aspecto económico. ¿A qué me refiero de forma positiva? Bueno, la piedad no es sinónimo de dinero, no es sinónimo de ganancias materiales. Recordemos que desde el principio de este capítulo estuvimos hablando de este esquema y Pablo enseguida lo está abordando. Buscan ganancias, pero no está hablando de la ganancia espiritual, sino de las ganancias económicas. Uno de los argumentos muy famosos que han usado estos que se encuentran totalmente corrompidos de sus mentes y que por lo tanto no tienen la verdad, consiste en la llamada doctrina de la prosperidad. Ustedes seguramente lo han escuchado, a veces llamado el evangelio de la prosperidad. Y muchos han sido arrastrados a ese tipo de enseñanzas y llegan al grado de considerar literalmente que la piedad es un medio para hacerse ricos y así lo predican. Es más, lo llaman así. La piedad trae como bendición abundancia, hablando de dinero. Son tan descarados que pervierten los conceptos divinos de amor que tienen que ver con la piedad, que es el carácter de Dios. Y lo trasladan y lo etiquetan y le ponen precio. Así es que Pablo le advierte a Timoteo acerca de la riqueza y el amor al dinero y el deseo de adquirirlo. Y por eso Pablo le pide a Timoteo que se mantenga alejado de esas personas. Fíjate bien lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Aléjate de los tales. Apártate. La palabra apártate en el griego es la palabra aphistemi, que literalmente se traduce como distanciarse o partir, irte de ahí. Entonces Pablo le pidió a Timoteo que se mantuviera alejado de tales personas. Yo te pregunto, si el apóstol Pablo le aconsejó a Timoteo que se alejara de las personas que se encuentran en la condición de considerar que el ministerio es un medio para hacerse de riquezas, ¿qué es lo que harías si tú estás discerniendo a través del estudio de las escrituras? Llegas a discernir que el lugar en donde te encuentras congregándote, él o los líderes de quienes tú estás recibiendo enseñanza tienen la característica de considerar que el ministerio que ejercen es una oportunidad para hacerse de riquezas y que la forma en que viven, lo que gastan, a dónde viajan, etcétera, etcétera, es producto de dicho ministerio. ¿Qué harías si tú estás en un lugar así? Tú ves eso. Pablo le pidió a Timoteo, apártate de los tales. Bueno, considera que tú eres un Timoteo, a quien Pablo le hace esta exhortación. Nosotros somos los Timoteos 2000 años después. Pablo nos está hablando a todos nosotros. Pablo, conociendo perfectamente y teniendo un montón de experiencia de cómo se estaban manejando las cosas desde aquel entonces, nos está advirtiendo de estas personas que hoy continúan bajo un supuesto llamado en un ministerio en el que han hecho las cosas de tal manera que han embelesado, han engañado
y continúan con las mismas prácticas de aquel entonces y entonces han hecho de la piedad un negocio. A estos Pablo les dice que tienen un entendimiento corrompido. ¿Qué significa esto? No importa que haya alguien de la congregación que le diga, oye, esto quizás no está bien, quizás sea necesario cambiar esta idea o analizar mejor lo que estamos enseñando. No te va a entender, porque una mente corrompida busca su propio beneficio. Pablo está hablando de esas personas. Pablo no le dijo a Timoteo, búscalos, habla con ellos, háblales entender, háblales en amor, etcétera. O sea, ¿Pablo dijo eso? ¿Qué? Así, apártate de ellos. A mi esposa le da mucha risa que haga esto. Pero sí, Pablo fue muy concreto, muy directo. Y fíjense todo el consejo que hemos estado recibiendo de Pablo acerca del amor, de la compasión, etcétera. Y justo la enseñanza, la carta de Pablo a Timoteo tiene ese propósito de ir y de explicar y decir, las cosas tienen que manejarse de esa manera. Pero cuando Pablo le dice, si te encuentras con personas que ya están en esta circunstancia, que tienen un entendimiento corrompido, apártate de ellos. No les dice negocia con ellos, trata de exhortarles. Dice, estas gentes son tan peligrosas que en un momento dado a ti te van a contaminar. Dice el verso 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Claro, y es todo lo contrario de lo que hacen muchos. Esto significa que la persona que enseña obtendrá mucho beneficio solo si se contenta plenamente con comportarse de manera piadosa. Recordemos una vez más, recuerden que ya hemos analizado el tema del concepto de la piedad, que tiene que ver con los atributos, el carácter de Dios. Adquirir toda esta enseñanza del Mesías acerca del amor, la piedad, la compasión, el perdón, etc. Todo esto tiene que ver con la piedad. Entonces, el punto aquí es tener pleno contentamiento comportándonos piadosamente. Es decir, conténtate haciendo el amor al prójimo, conténtate teniendo misericordia, conténtate perdonando. Pero solo eso, sin buscar ningún tipo de beneficio adicional, porque ese es el problema. Ese es el problema de todas esas personas que pues ya estando en estas, pues vamos a aprovechar y nos hacemos de unos pesos, ¿no? Eso está mal. O sea, estás echando a perder algo. Miren, yo soy una de las personas que les he compartido a ustedes mi gratitud, la gratitud enorme que yo tengo, este servidor, de todo corazón, y Dios lo sabe, respecto de todos los lugares a donde hemos estado con mi familia. De todos los lugares, todos los ministerios, iglesias, de donde salimos de una iglesia, después fuimos a otro lugar y así hemos estado en varios lugares y en cada lugar hemos recibido una bendición hermosa, con lo cual yo me he quedado en mi corazón y le he dado gracias a Dios por eso, sin excepción, en todos los lugares. De verdad. Y guardar eso en tu corazón es maravilloso.
¿Por qué? Porque Dios se complace de un corazón agradecido. Pero eso, el que tú tengas gratitud para con un servicio, para con un ministerio, en nada te compromete o te tiene que atar para que continúes en un lugar en donde tú ya no consideras que piensas igual, porque tu fe ha sido fortalecida en base a tu estudio, en base a tu entendimiento, a discernimiento que el Señor te está dando y piensas diferente. Y entonces dices tú, tengo ya no pienso igual que la persona que en un momento dado fue de bendición para mi vida. Eso se vale, eso es correcto y hay que tomar decisiones. Este ministerio, este pequeño servicio inició así. En un momento dado consideramos que ya las cosas que estaban enseñando en donde nosotros estábamos anteriormente, incluso aportamos, ayudamos en trabajo, ustedes saben, las transcripciones que este servidor siempre ha hecho por años, y que en un momento dado tomamos la decisión de salir de ahí, pero con mucha gratitud. Y siempre lo hemos dicho. Y yo siempre lo voy a decir y nunca lo voy a negar. Mucha gratitud. ¿Por qué? Porque siempre fue un servicio que consideramos muy importante en la enseñanza. Comenzaron a darse cosas de las cuales no estuvimos ya de acuerdo y fue que tomamos la decisión nosotros de salir. Pero eso es punto y aparte. ¿Que fue de bendición? Por supuesto que sí. Después me preguntaban ustedes mismos de las transcripciones. No, ya no son mías. Eso lo doné. Lo doné a este lugar que fue de mucha bendición para mi vida. Y hoy lo confirmo y lo ratifico. Ha sido de mucha bendición para mi vida. Yo creo que así debemos ser. Ser honestos, hablar con la verdad. Pero sí en un momento dado decir, yo no estoy de acuerdo con estas circunstancias. ¿Por qué? Porque no van conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tú y yo y todos y los que enseñan y los que reciben enseñanza nos debemos a uno solo, al Mesías. Aquel que dio su vida por todos nosotros. Todos nosotros, como Él lo dijo, ustedes no se hagan maestros, como decía, haciéndose superiores, porque uno es su maestro. Todos nos debemos a Él. Y en ese sentido, nosotros debemos ser muy conscientes acerca de estas palabras que Pablo le escribió a Timoteo y en un momento dado preguntarnos, ¿dónde estoy? ¿De quién estoy recibiendo enseñanza? Hay cosas que no estoy de acuerdo, pero no importa. ¿De verdad no importa? Por alguna razón Pablo le advirtió a Timoteo y en ocasiones fue drástico como en esta ocasión. Le dice, apártate. ¿Por qué? Porque es mejor la verdadera ganancia en el espíritu. Ese es el verdadero sentido de tener al Señor en nuestras vidas. Y eso es lo que genera un verdadero contentamiento. Tu contentamiento tiene que estar sustentado en las palabras sanas del Mesías. Dice el verso 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y esto es muy interesante porque este pasaje, este verso así tal cual como lo leemos, se ha interpretado de infinidad de formas. No siempre de la mejor forma. Pero una vez más, volvemos a lo mismo, ¿no? Hay que entender el contentamiento del que está hablando Pablo. Nosotros venimos al mundo cuando nacimos y efectivamente no trajimos nada. Así es que al morir y dejar este mundo tampoco nos podremos llevar absolutamente nada de las riquezas materiales que pudimos haber recibido, incluso con la bendición de Dios. Ni siquiera eso. En ese contexto,
no habremos tenido ninguna ganancia en el aspecto material. Ese es el punto de Pablo. Vienes y te vas, así como viniste, te vas sin nada. ¿Por qué? Porque está hablando del aspecto material. Si ya hemos entendido este punto, bien vale la pena entonces hacer algunas aclaraciones al respecto, porque si bien es cierto que al morir no nos vamos a llevar nada, eso no significa que durante nuestras vidas tomemos la decisión para no ser buenos administradores de los bienes que recibimos. Pero cuando hablo de bienes, no solamente hablo de las cosas materiales, sino de dones incluso, capacidades que hemos recibido en nuestras personas. Porque lo hemos aprendido de las propias escrituras. Nosotros hemos aprendido que trabajando para proveernos en nuestras necesidades, incluso podremos también ayudar a los más necesitados. Es decir, saber que no nos vamos a llevar nada de este mundo no significa que debemos ser personas que se conformen toda la vida con ser pobres. ¿Has escuchado gente así? Es pobre, pero no le interesa. Se autojustifican diciendo, pues no nos vamos a llevar nada. Ahora, no, ahora ya le cambiaron porque ahora dicen, ya va a venir el Señor. O sea, ya va a venir el Señor. ¿Ya para qué? ¿Qué crees? Desde el tiempo de Pablo están así. Una vez más, saber que no nos vamos a llevar nada de este mundo no significa que debes ser una persona que se conforme toda tu vida a ser pobre y que se conformen con apenas tener para comer. Ese no es el sentido correcto de saber que no trajimos nada a este mundo y que nada nos vamos a llevar. Claro que no. Acompáñame a Eclesiastés. Hay infinidad de pasajes que dicen todo lo contrario. Pero vamos a citar lo que dice Eclesiastés capítulo 5 a partir del verso 18. Fíjate lo que dice. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga bajo el sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado. Porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. ¡Qué hermoso! Fíjate qué importante este pasaje. La pregunta es, ¿está mal que tengas riquezas? Pues claro que no. Es una oportunidad que tú puedes llegar a tener. Pero fíjate bien, una vez más, verso 19. Asimismo, dice, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes. Partiendo de esa premisa, las riquezas y los bienes vienen de Dios. Eso está en tu conciencia y está en tu corazón, y es así como vives, entonces está bien. Pero ¿cómo es que funciona? ¿Te vuelves esclavo del trabajo? No, así no. Asimismo, una vez más, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y dice, y le da también facultad.
para que coma de ellas. Es decir, disfruta, tiene la oportunidad de disfrutar de lo que está haciendo, de lo que está trabajando. Y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Esto es don de Dios. Cuando tienes la oportunidad de en un momento dado llegar a tener alguna riqueza, algunos bienes, y los puedes disfrutar, puedes gozar de ellos, significa que es un don de Dios. ¿Pero por qué? Porque no te esclavizaste al trabajo. De verdad sirve que tengas riquezas, pero que vivas, que tengas una vida totalmente desordenada, totalmente volcada hacia el trabajo, olvidándote de Dios y llegando a pensar que pues, solamente por tu propio esfuerzo. Verso 20, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Así es de que, pues bueno, otra postura errada relacionada con el tema de que con nada llegamos y con nada nos vamos, es la idea falsa de que si eres creyente, cuando te mueras irás al cielo. Pero cuando no eres creyente, cuando te mueras, pues no pasa nada. Sin embargo, eso es una mentira. Porque la verdad es que es mucho más aterradora, la verdad, para aquellos que han desechado al Hijo de Dios para cambiar sus vidas y anhelar la vida eterna. Es decir, ¿de qué estoy hablando? ¿Por qué hablo de que este es otro aspecto de lo que habló Pablo? Efectivamente, con nada venimos al mundo y con nada nos vamos de este mundo, hablando del aspecto físico, pero ¿qué tal del espiritual? Entonces no venimos con nada material al mundo, pero venimos con un propósito espiritual, divino. Que si cumplimos con ese propósito espiritual, el día que nos vayamos de este mundo, ok, no nos vamos a llevar nada físico, pero ¿a dónde vamos? ¿Adquiriste la riqueza necesaria que te va a permitir estar en la vida eterna? ¿O no te importó? ¿Te dedicaste a acumular bienes materiales solamente y te olvidaste de Dios? Y entonces, el día que te vayas, pues no te vas a llevar nada material, pero tampoco nada que te permita la vida eterna, sino porque vas a ir directamente al infierno eterno. Entonces, esa idea que se maneja de que pues si no eres creyente, todo se acabó, no va a pasar nada, cierras tus ojitos. Y ya, eso es una mentira terrible y cruel. Lucas capítulo 13, a partir del verso 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido. Está hablando de creyentes, de personas que se dicen ser creyentes. Porque dice, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Todos aquellos que piensan que están con una super seguridad porque se dicen ser creyentes, pero tienen una vida tan secular, incluso peor que cualquiera que no conoce a Dios. Son estos
de los que está hablando este pasaje. El Señor les va a decir, no los conozco, no los conocí. Cuando la palabra conocer tiene que ver con intimidad. El concepto bíblico de conocer tiene que ver con intimidad. ¿Qué significa esto? ¿Qué les dijo? ¿Qué les está diciendo el Señor? Jamás tuvieron realmente intimidad conmigo. Jamás realmente creyeron en mí. Jamás realmente vivieron como yo les enseñé. No tienen nada que ver conmigo. Sus palabras no surten efectos en su vida. Entonces no se trata de decir, se trata de vivir conforme a lo que decimos que somos. Una vez más, Dios no busca perfectos, pero Dios busca gente sincera, honesta, adoradores y en espíritu, en verdad. Gente con problemas, gente que tenga, que sepa que tiene muchas cosas que corregir en su vida, conscientes de que son personas que todavía están en la calle, pero que les duele cuando están conscientes de ello y tratan cada día de su vida a ser mejores. Esos son los que Dios dice, tú te estás esforzando, tú cuando menos me escuchaste y estás intentando ser mejor. Dios no busca perfectos. Eso poco o mucho que podamos avanzar en la vida de piedad verdadera es lo que realmente nos vamos a llevar cuando dejemos este mundo. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a ayudar quizás para que el Señor tenga misericordia, compasión y nos reciba en su reino. Así es de que el sufrimiento y el castigo establecido por el Señor en un momento dado será establecido para quienes le hayan rechazado como un destino eterno. Así es que es una mentira muy cruel que alguien diga que cuando muera se va a acabar todo. No, no será así. Cuando morimos, unos y otros vamos a ir a la eternidad. Unos a vida y otros a sufrimiento perpetuo. Dice el verso 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Esto es justo el eslogan que usan aquellas personas que les gusta echar la flojera. Pues alguien se compareció y ahora pues ahí tengo para comer hoy y mañana. ¿Para qué me apuro? No tengo problema. Esa es la mentalidad que tienen muchas personas, aunque parezca difícil de creerlo. Así lo dicen, así te lo dicen. Pero eso es un error. Fíjense bien, una vez más, el contexto del que está hablando el apóstol Pablo es no desviarse hacia el amor a la riqueza, sino mantener el contentamiento con el sustento y el abrigo. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Este contentamiento que debemos buscar es precisamente tener la conciencia de que lo más importante de la vida es esto, tener alimento y abrigo. Eso es lo más importante. Bajo este contexto, lo que debemos evitar es que los planes que tengamos acerca de algún trabajo, los planes que tengamos acerca de algún negocio, construir una casita o adquirirla, quizás comprarla, etcétera. O sea, pues hay muchas cosas, muchos planes, muchas
cosas que en ocasiones buscamos, todo ello no está prohibido. No está prohibido si es posible obtenerlo por medio de nuestro trabajo honesto. Pero trabaja, deja de andarle pidiendo dinero a los creyentes. No te vuelvas un mantenido, chismoso. Ponte a trabajar. Y si no predicas la palabra, pues búscate un trabajo decente, honesto. Entonces, una vez más, todo esto que tú en un momento dado pudieras anhelar, tener, no está prohibido en cierta medida, si es posible obtenerlo por medio de tu trabajo, pero siempre en la medida en que el contentamiento, tu contentamiento por abrigo y sustento del que te provee el Señor, no se vaya de tu vida. Eso debes atesorarlo. Eso debes atesorarlo. Tu paz, tu tranquilidad. Esforzaste en el trabajo. Mira, el trabajo así es. El trabajo, de repente, mi hijo cuando me ayuda a trabajar aquí en la casa, dice, no, es que ahora sí me cansé. Pues sí, hijo, así es el trabajo. El trabajo cansa, es duro. Y bueno, cuando tienes que hacerlo para obtener remuneración para sustento, pues bueno, así es. El trabajo es eso, precisamente. Pero también te dignifica. Mira, si tienes algún plan, por ejemplo, para adquirir alguna propiedad, es un ejemplo. Cualquier tipo de propiedad, debes ser paciente, primeramente debes ser paciente, debes esperar a que se dé la oportunidad. Pero no debes aferrarte a esa idea porque entonces el contentamiento se va a ir de tu vida. Si tú te aferras a esa idea, ya se te metió en la mente, ya no la sueltas, dices, no, pues ahora ya ni modo, ya tengo que a ver cómo lo hago, pero lo tengo que hacer, vas a comenzar con un montón de problemas. Pablo nos enseña que esa forma de querer vivir no es la forma de pensar de una persona piadosa. No tiene que ver con la doctrina de la piedad. Debemos hacer las cosas de una forma diferente. Debemos esforzarnos por el trabajo, ¿sí? Dar lo mejor, ser excelentes, si es posible, en lo que hagamos. Debemos esforzarnos en cumplir nuestros compromisos, todos nuestros compromisos. Debemos ser buenos sirvientes, como Pablo lo explicó al principio de este capítulo, que él utiliza la palabra esclavo. Debemos darle honor a quienes están como autoridad, en todos los sentidos, la autoridad civil como la autoridad espiritual. Sin embargo, todo ello debe ser en la medida en que no nos obsesionamos con nuestros objetivos propios derivados de nuestro trabajo. De esa manera tú vas a poder cumplir con todas esas responsabilidades de forma correcta. Dice el verso 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. Fíjate bien. Los que buscan enriquecerse caen en tentación y lazo. Y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Está terrible. Esto está tremendo. Porque el pecado de la codicia, ¿qué es lo que genera? Bueno, genera en las personas el anhelo por las cosas materiales, pero no un anhelo mesurado, sino un anhelo que es justo en el intento de las personas que les hace caer en tentación y en lazo.
Y podremos estar seguros de que precisamente el pecado de la codicia es lo que constituye el vínculo por el que las personas se sumen en el afán de conseguir riquezas a costa de su propia paz. Dice Éxodo capítulo 20, verso 17, el mandamiento, una de las premisas más importantes: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Qué significa esto? Bueno, más allá de no codiciar lo que le pertenece a tu prójimo, a tu vecino, a tu hermano, etcétera, lo que nos está diciendo el mandamiento es que cuando la persona hace eso, de entrada ya hay una afectación en su mentalidad. Este mandamiento prohíbe a un creyente llegar a considerar algo como muy amado y muy deseado de su vida, algo que no le pertenece. Así es de que la transgresión a este mandamiento va a traer como consecuencia amargura. Con el tiempo la persona se amarga porque no lo va a poder obtener. Se va a frustrar la persona. Una persona que insiste tanto en adquirir algo, pero que no le alcanza el dinero y no tiene contentamiento, pierde el contentamiento porque enfoca toda su energía en esto que quiere adquirir, pero no puede. ¿Y qué es lo que pasa? Se va a amargar. Esta persona se va a frustrar, va a terminar frustrada. Eso es terrible. Y qué triste, ¿no? Algo que no le, no, que anhele con tanto, con toda su vida, y a final de cuentas que no pueda adquirirlo, pues está mal. Así es de que la transgresión de este mandamiento va a traer una consecuencia de amargura. Es correcto anhelar las cosas buenas. O sea, que aunque sean materiales, sí, claro que sí, porque tampoco hay llegar al extremo de aborrecer las cosas materiales, porque ese es el punto, no llegar a exagerar las cosas a grado de perderte de la realidad. Es bueno anhelar cosas buenas, es bueno que te quieras ir de vacaciones, pues claro que es bueno y es sano, incluso hasta necesario también. Es bueno anhelar las cosas las buenas, es correcto anhelar las cosas que son buenas en su medida, pero no es bueno anhelar de forma incorrecta lo que no tenemos, porque esa actitud puede llegar a corromper a la persona a grado de cometer otro pecado. O sea, una cosa puede llevarte a, recordemos siempre, ese es el móvil del pecado. Cuando el móvil permanece en la persona, con el paso del tiempo, le provoca cometer otro tipo de pecados, con tal de obtener lo que está buscando. Quieres obtener esto, pero no te alcanza. Y sigues insistiendo, ¿y qué crees? Al rato va a llegar el que da el mal consejo y te va a hablar al oído y te va a decir, pues engaña a fulana y fulano. Y vas a ver que probablemente caigan en la trampa y a lo mejor esa es tu oportunidad. Entonces ya no fue solamente codicia, ya es fraude. Porque a través del engaño estás buscando obtener una ganancia ilícita. ¿Y qué crees? ¿Qué crees que es lo peor de todo esto, lo más delicado? La gente no se da cuenta. No se da cuenta de las personas y de repente llegan con el Ministerio Público y la gente te lo dice, pero te lo dice de una forma tan inocente y lo que te estás diciendo es una confesión literal de su delito.
Claro, no tuvieron la intención, pero lo cometiste. Lo que pasa es que te perdiste. Pablo acaba de mencionar a la gente de un entendimiento perturbado. ¿Qué es lo que provoca eso? Que te mantengas en el pecado, que no entiendas que debes de cambiar tu forma de pensar, que debes arrepentirte, dar marcha atrás y decir, a ver, esto no está bien, esto que estoy haciendo yo no está bien, tengo que dar marcha atrás y mirar para otro lado. Siempre hay una oportunidad, ¿eh? Pero si tú insistes en tu pecado, el Señor te va a dejar. Porque por tu propia decisión estás continuando en tu necedad y eso te va a llevar a otro pecado y a otro pecado. Así es que desear ser una persona rica en sí nada más, porque ya te casaste con la idea de hacer dinero. ¿De verdad? Pues eso te va a perjudicar. No funciona de esa manera. Pero ¿qué pasa si dices, yo quiero tener paz en mi vida, pero también quiero esforzarme en mi trabajo, en algo, quiero poner un negocio, X, no sé, cualquier negocio. Bueno, esfuérzate, échale ganas, trata de ser el mejor, trata de ser excelente en tu trabajo. ¿Y qué crees? Vas a tener riqueza, te va a ir bien, el Señor te va a mandar trabajo, que vas a permitir el Señor que tu negocio prospere. Pero no estás buscando hacerte rico, no, estás buscando tener una fuente de ingreso que te permita tu sostenimiento y en un momento dado gozarte del producto de tu trabajo. Pero eso es diferente. Aquí Pablo está hablando muy claramente de personas que dicen, toman la decisión, dicen, quiero hacer dinero, quiero hacerme rico. La codicia de lo que estamos hablando. Entonces, desear ser una persona rica pues resulta ser algo muy peligroso. Y mucha gente que crees piensa que es lo mejor. No, hay que hacer dinero, hay que pensar en hacer dinero. No, pues te va a ir muy mal, de verdad. No te lo digo yo, te lo dice Pablo. Y lo más triste es que los efectos que son adversos de esto, de esta actitud de antemano para la vida de las personas, muchas veces eh, no son advertidos, no lo prevén desde antes por quienes abrazan ese deseo de riqueza en la vida. Miren, es muy importante que hablemos con nuestros hijos. No importa que ya estén casados, ¿eh? No importa. Habla con tus hijos. Siempre como papá, como mamá, es importante que continúes con tu labor. El hecho de que estén casados, quizás ya tienen sus propias vidas, sus familias, no les hace personas que ya están, ya tuvieron todo el éxito. Probablemente hayan tenido éxito económico, qué bueno, pero nunca es tarde para hablar este tipo de enseñanzas que recibimos del apóstol Pablo. Hay que hablar con nuestros hijos y hay que enseñarles a trabajar. Hay que enseñarles a esforzarse por el trabajo. Hay que enseñarles eso, decirles que efectivamente en esta vida venimos a eso. ¿Sí? Y que la mejor manera cómo podemos tomarlo es gozarlo de trabajo. Es decir, que ese trabajo que nos dignifique, que nos permita tener una vida tranquila, en paz. Que nadie nos señale por andarle robando o quitándole el dinero a las personas, sino porque diga que somos esforzados y que lo que el carrito que tenemos, pues es porque nos costó de nuestro trabajo. Eso es bueno. Eso es bueno. Que nuestros hijos tienen anhelos, deseos, pues
¿Cómo no? Pues son jóvenes. Nosotros lo tuvimos, por supuesto, y lo seguimos teniendo, quizá no dejamos de soñar, pero eso no está mal. Siempre con esa medida, siempre no perdiendo el contentamiento. Así es de que eso es muy diferente. Desear ser una persona rica es muy peligroso. Muy peligroso. Y ese es otro aspecto totalmente adverso a la palabra de Dios, a la bendición que el Señor nos puede dar. Pablo utiliza el término tentación para dar a entender que las personas que quieren enriquecerse llegan a ser fácilmente manipuladas y conducidas para hacer cosas que otras personas quieren que en un momento dado hagan. Lo que yo les comentaba hace un momento. Es muy fácil que de repente alguien que ya tenga la mente torcida quiera manipularte, y si tú estás por ese camino, lo va a lograr. Y va a hacer que te embarques en algo, en un problema que quizás nunca debiste haberte metido. Una vez más, es importante insistir en el punto de que Pablo no dijo que es malo ser rico o tener riquezas. No, eso no está mal, sino que debemos entender en contexto las palabras de Pablo, porque el contexto es lo que más debemos apreciar. ¿Qué es lo que más debemos apreciar? El contentamiento con la bendición de tener alimento y cobijo. Así es de que, salvaguardando este elemento de gran valor, como atesorándolo, el contentamiento que Dios te permite tener por tener alimento y abrigo, casa, un techo donde puedas tú vivir. Por supuesto que no es malo llegar a tener algunas comodidades. Si por producto de tu trabajo el Señor te está bendiciendo en tu negocio, en tu trabajo, etcétera, y pues llegas a tener alguna riqueza, bueno, incluso esas riquezas pueden llegar a ser usadas para bendecir a otras personas. Esto es muy distinto al simple hecho de querer ser simplemente rico, porque entonces el móvil es muy peligroso. Las personas que ponen en primer lugar su deseo de riqueza, se están poniendo a sí mismos en la trampa del enemigo. Tengan mucho cuidado, sobre todo los jóvenes, tengan mucho cuidado de qué es lo que desean, cómo lo desean. Dice el verso 9, muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces, si el móvil identificado en este versículo es la codicia, pues esto significa que la fuente de la destrucción que está advirtiendo el apóstol Pablo en las vidas de las personas es justo el enemigo. El enemigo, ahí está, porque él es el que trae adversidad a la vida de las personas. El carácter de Dios, que tiene que ver precisamente con todo lo bueno, tiene que ver con bendición, con dar amor, con la compasión. Y la manera en que podemos hacer lo correcto por la bendición del Señor, pues es precisamente usar nuestro tiempo, nuestros recursos, para darle gloria a aquel que es dueño de las riquezas. Y entender esto representa el contraste de una vida que, lejos de buscar darle gloria al que es dueño y señor de todo, busca glorificarse a sí mismo con sueños propios de grandeza y de riqueza. Porque una vida bajo esa perspectiva jamás va a tener satisfacción, no va a tener contentamiento. Lo cierto es que cuando las personas que tienen esta tendencia logran un primer objetivo de riqueza, a pesar de ello, no logran la satisfacción total, sino que después
quieren otra cosa. Ya la tienen y ya. Pues ya. De rato se aburren de eso. Y dicen, pues ahora necesito esto otro. Yo siento que con esto ya soy feliz. No es cierto. ¿Tú por qué crees? ¿Por qué crees que sucede eso? Porque el móvil es tan vacío que nunca lo vas a llenar. ¿Cuál fue el móvil? Quiero hacerme rico. Eso fue todo. Es tan absurdo, tan vacío, que no vas a llenarlo jamás. Entonces no importa que, ahora quiero una alberca en la casa. Te esfuerzas, te endrogas y ya tienes la alberca en tu casa. Unos meses y al rato se está echando a perder porque está bien verde el agua porque ya no te alcanza incluso para limpiarla. Pero querías la alberca, ya la tuviste y tu contentamiento, no, pues ahora quiero esto, ahora quiero un carro nuevo. Y ahí vas, y así vas por la vida. Eso no te va a dar contentamiento porque el móvil es tan vacío que lo compone la decisión de hacerte rico solamente. Una vez más, y he insistido mucho en esto, las riquezas no son malas, pero se convierten en una pesadilla cuando pierdes tu contentamiento. Verso 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Fíjate bien, la analogía que está utilizando el apóstol Pablo de un árbol. ¿Qué es lo que le da vida a un árbol? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Claro. La raíz es algo que da vida. La raíz nutre aquello que le está dando vida. Así es que cuando Pablo usa la analogía de la raíz, el propósito que tiene la raíz, lo aplica a aquello que da vida a todos los males de esa raíz. Esa fuente de males es justo el amor al dinero. Está impresionante, ¿no? Está de tener miedo, no ser consciente de lo que uno realmente quiere y comienza a dar pasos sobre eso. Miren, mucha gente insiste en esta idea de asegurar de que el dinero pues sí lo es todo. Y cada vez que tengo la oportunidad de hablar del tema, siempre argumento de lo contrario. Y ejemplos hay infinidad. Pablo está utilizando esta analogía y lo aplica a aquello que da vida a todos los males. Vamos a poner atención en las palabras que usa el apóstol Pablo, porque una vez más, Pablo no habla del mero hecho de tener dinero. Yo creo que eso ya quedó claro. No habla de ese mero hecho de tener dinero, sino que es muy específico al referirse al amor que se le tiene al dinero. No se habla de valorar el dinero, tampoco, sino de amar al dinero. Porque ese amor enfermizo, por supuesto, hará que todas las personas se pierdan de la verdadera fe. Y cuando eso sucede, las personas sufren. Por ello, Pablo se refiere a que son como traspasados de muchos dolores. El apóstol Pablo nos recordó seguir las palabras y las enseñanzas sanas de Yeshua. Y es justo lo que Pablo escribió en esta carta a Timoteo. Palabras sanas que van a producir una gran ganancia en nuestra vida. Una ganancia que no se manifiesta en posesiones que pudiéramos llegar a tener, sino que esa ganancia es manifiesta en el contentamiento que tenemos
por lo que el Señor nos da y en el contentamiento que tenemos por lo que el Señor no nos da. Y está bien, Señor, porque tú sabes mejor que nadie lo que es mejor para mí. Dijo el Señor. Entonces, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente, pongamos atención, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Entonces los discípulos se voltearon a ver y dijeron, y se asombraron por las palabras del Señor. ¿Cómo? Entonces, todos aquellos que nos han ayudado, respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Que nuestra confianza solo esté en nuestro proveedor. Amén.